parte de la noticia. A esta hora 9:26 seguimos abordando el tema clave de esta semana, la consulta popular. Si usted todavía no se ha dado el tiempo de leer las preguntas, tiene poco tiempo ya para hacerlo, porque recuerde que el domingo más de 13 millones de ecuatorianos irán a decidir el futuro en diversos temas. Para hablar de esto, el doctor Ramiro Rivera, analista político y ex vicepresidente del Parlamento, se encuentra ya con nosotros. Doctor Rivera, buenos días, un gusto tenerlo en Así Amaneció. Sí, muy buenos días. Lamento que no lo hagamos por video por el tema eléctrico, pero a las órdenes. En efecto, no se preocupe, doctor Rivera, hemos tenido esa intermitencia también con otros entrevistados debido a las condiciones que usted y yo y todo el Ecuador conoce ya. Doctor Rivera, vamos a entrar en materia rápidamente para aprovechar el tiempo. La extensión de dominio en esta consulta se convertiría ya en un elemento realmente confiable, es decir, los ecuatorianos a partir de lo que se pueda decidir este domingo podrían ver una opción de que se empiece a hacer justicia y que los dineros mal habidos y los bienes que se han conseguido con ese dinero puedan ser revertidos en función del Estado? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que usted tiene una ley orgánica de extinción de dominio donde el correísmo puso tantas dificultades que demoraría años que el Estado recupere lo que han robado. El ladrón tendrá abogados, mecanismos para pasar los bienes a terceros, para hacerlos desaparecer, para ponerlos como deuda, para crear mecanismos de fideicomisos, etcétera. Hoy esa pregunta del señor presidente, diríamos que es la K, implica que si votamos sí, como deberíamos votarlo, en 5 días de proclamado el resultado, el presidente plantea a la Asamblea las reformas para que sean más agilizadas y rápido el proceso de transferencia de los bienes ilícitos de origen ilícito al Estado, y los asambleístas ya no pueden ser los tontos. En 60 días tienen que aprobar de manera imperativa esa ley para que entre en vigencia. Vea, el caso de Norero es el ejemplo más típico. Mansiones, departamentos, haciendas, lingotes de oro, caletas de billetes, y se empezaban a inventar con abogados de que eran préstamos en efectivo que venían supuestamente de Panamá, porque la economía criminal tiene toda una estructura y toda una industria de simulación para perfeccionar el delito, de tal manera que esta propuesta es absolutamente clara. Y permítame hacer una cuña. Seguro. Tanto en Instagram como en TikTok, yo de cada una de las preguntas, donde lo voy explicando a la gente gráficamente el sentido de las preguntas, porque me parece que en esta consulta plebiscitaria está en juego algo demasiado importante. No es que tenemos que votar porque nos cae bien el gobierno, y en efecto el gobierno tiene una muy buena imagen. Tenemos que votar porque le conviene al Ecuador, porque si el Ecuador no va hacia adelante para fortalecer el poder coercitivo de la fuerza pública y enfrentar este gigantesco poder de la economía criminal y de las mafias de narcotráfico, perderemos el Ecuador y pasaremos a ser una suerte de Venezuela o de Haití. Por eso es la relevancia de esta consulta popular. Doctor Rivera, también dentro de la consulta los ecuatorianos tendremos que decidir sobre el endurecimiento de las penas. Ya está demostrado, y usted ha sido legislador de larga data, que muchas veces el cambio de las leyes en cuestiones punitivas no necesariamente traen una nueva ola de seguridad al país. Pensando en eso, los ecuatorianos podrían tener un poco de esperanza que al votar sí en esta pregunta en particular, ¿cambie el sistema o estamos hablando solamente de un primer paso que implicaría una reforma en muchos sentidos?
Bueno, implica reformas al Código Orgánico Federal Penal, de tal manera que esto también es una pregunta, esta es la pregunta G, ¿no es cierto? Correcto. Que va en relación directa con la pregunta H. ¿Qué es lo que pasa hoy con el delincuente? Como tiene perdón, dizque por buen comportamiento o por tal o cual cosa, antes de cumplir un porcentaje ya pueden tener prelibertad. Entonces usted tiene corruptos de cuello blanco o delincuentes contumaces de bandas criminales o terroristas que con jueces venales y el dinero de la mafia que les dan, les liberan antes de que cumplan su condena. De tal manera que la pregunta H implica que deben cumplir la edad de la pena. Por ejemplo, de haber sido así, el señor Glass no salía y algunos otros delincuentes tampoco podrían haber salido. En la pregunta G implica entonces, en cambio, el incremento de penas para los delitos de terrorismo, de lavado de activos, de extorsión, de secuestros, etcétera. Conviene un escarmiento al delincuente. Eso no significa que se renuncie a la posibilidad de la rehabilitación social de un delincuente, pero en sistemas penales laxos, muy generosos con el delito y con un derecho penal de protección al delincuente, que fue un poco la moda de neoconstitucionalismo que cogió el socialismo del siglo XXI, el delictivo se ríe de la sociedad y dice, aquí no me pasa nada, aquí no me pasa nada, yo cumplo el 40 o el 60% del tiempo y salgo, o simplemente le doy un poco de plata al abogado, al fiscal o al juez y me dan una prelibertad, o me dan medidas cautelares y me río del mundo entero. Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. De tal manera que la pregunta G de incremento de penas para estos delitos, de lavado de activos, de extorsión, secuestro, terrorismo, etcétera, es una pregunta absolutamente bienvenida y que tiene conectividad o conexión directa con la pregunta H, que es el que deben cumplir la totalidad de la pena. El doctor Ramiro Rivera es analista político y también fue vicepresidente del Congreso Nacional. Doctor Rivera, creo que estamos llegando al punto clave de la discusión y es el hecho de que si hay corrupción en el sistema judicial, pocas cosas cambiarán. Metástasis, Purga y otros casos denunciados por la Fiscalía revelan el estado de deterioro que tiene la función judicial en el Ecuador. Usted, como conocedor de la política ecuatoriana y el manejo del Estado, ¿cree que estamos muy lejos de ver un cambio real o hay alguna posibilidad de que en mediano plazo el Ecuador pueda vivir otros escenarios? El cambio no será de la noche a la mañana. Yo le voy a poner una analogía que nos van a comprender quienes nos escuchan. Si ponemos explosivos en un edificio de 30 pisos, el trabajo para destruir el edificio no demorará sino una media o una hora. Perdimos un poco la comunicación, estábamos tratando de conversar con el doctor Rivera. Ahí le escuchamos, doctor Rivera, por favor. Estaba explicando usted la analogía, si puede empezarla nuevamente. Ya. Decía que destruir es fácil. Con un solo bombardeo o un misil usted puede destruir una ciudad. Y para que esa ciudad se reconstruya va a necesitar muchos años. El Ecuador tuvo 10 régimen autoritario que protegió al narcotráfico, que hizo todo para asfaltar, yo diría, el gran corredor del Pacífico por donde deba salir la droga de las bandas criminales. Me refiero al régimen autoritario de Correa y de Glass.
que durante 10 años provocaron la descomposición del sistema jurídico, cuando metieron las manos en la justicia, cuando ningún jurista decente se prestaba para estar en las listas que hacía Pamela Martínez. Acuérdese usted, correcto. Las listas decían, estos son los confiables porque son nuestros, y eran de probidad oscura, eran de origen extraño, sin mayores antecedentes de probidad y de honestidad. Y había estos y de primera, pero decían, estos son desconfiables porque no serán leales al señor Correa. Correa y Yalc hicieron de la justicia la mayor podredumbre que se haya imaginado en la historia del Ecuador. Y por eso usted ve, en el caso del Guayas, la mayoría de la Corte Superior está en la cárcel, es decir, grupo de delincuentes, de malhechores, de pícaros que vivieron del dinero del narcotráfico y de la corruptela. Entonces, reconstruir esto no va a ser de la noche a la mañana. Vamos a necesitar un rediseño en la selección de los jueces, para que la gente honorable y honesta, que sí la hay, puedan acceder a la judicatura. Porque Correa nos dejó atrapados, nos dejó como encerrados en una casa de hormigón armado, con muchísimos candados por fuera. Y esa es la famosa Constitución de Montecristi. Porque ahora el mecanismo de esa Constitución también es el famoso del Consejo de Participación Ciudadana, que fue también una farsa, donde 4 vivos se ponen de acuerdo para poner a algún delincuente en las funciones del Estado. Y eso lo hemos visto en el Consejo Nacional de la Judicatura, donde este excéntrico señor Terán se creía pues venido de las estrellas, se creía la futura figura presidencial, y el único encargo que tenía era regalarle la inmunidad, la impunidad al señor Correa. ¿Por qué cree usted que el señor Correa grita a los 4 vientos? No abran los celulares de Glass, no vean el iPad, eso es inconstitucional, eso es ilegal, porque ahí estarán las pruebas de que Correa fue parte constitutiva, esencial, el eje, el centro y el fin de este gigantesco y siniestro andamiaje vinculado a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. Doctor, yo no quiero exagerar, pero el Ecuador necesitará por lo menos una generación para poder regenerar, diríamos, un sistema putrefacto y descompuesto como consecuencia de 10 años de impunidad, de robo y de corrupción. Doctor Rivera, queremos agradecerle su participación. Ha sido Ramiro Rivera, analista político, ex vicepresidente del Congreso, una de las figuras políticas más relevantes de la década pasada. Ha tenido una experiencia legislativa muy amplia y hoy ha estado aquí analizando las preguntas y algunos argumentos a favor de el sí, presentadas en la consulta popular. Son exactamente las 9:39 minutos.